Sesión. Listo. Bueno, pues hola estimados estudiantes, muy buen día. Eh, pues esta es la nueva sesión para la asignatura de composición tipográfica digital. Y pues bueno, en actividades anteriores hemos estado trabajando, practicando con el software de Adobe InDesign para elaborar el cuento primero y después para darle un formato editorial a algunos textos que yo les di. En el caso de la actividad del diseño de cuento, bueno, muchos de ustedes estuvieron atendiendo las instrucciones de cómo utilizar las herramientas para poder, pues, darle formato a las diferentes páginas que se iban a insertar, cómo utilizar las páginas maestras, cómo ir dividiendo las secciones, cómo insertar la numeración automática y los marcos de texto vinculados, cómo insertar imágenes y que la numeración no quede por debajo de las imágenes o de los fondos, etcétera. Eh, en lo general, varios estuvieron muy bien, algunos tienen algunos detalles que mejorar, sobre todo en la entrega, porque cuando se entrega un archivo de InDesign, o bueno, elaborado en InDesign, no siempre se debe de entregar el archivo .indd, que es el formato de, editable de InDesign. Por eso, en la actividad del diseño de cuento, yo les pedí que hicieran el proceso de empaquetado. El proceso de empaquetado es diferente de exportar el archivo en PDF o de nada más guardar como en archivo .indd. Porque el proceso de empaquetado lo que hace es reunir todos los archivos asociados con el archivo de InDesign, o sea, los archivos de letra, las imágenes vinculadas, em, entre otros gráficos, ¿ok? Es importante haber hecho ese procedimiento porque muchos me entregaron, bueno, varios me entregaron el archivo de InDesign y pues evidentemente no venía vinculada las imágenes, no venían algunas tipografías, entonces se cambiaron en el archivo que yo recibí, eh, etcétera. Y por ejemplo, en la actividad de el análisis de textos, donde ustedes le daban formato a algunos, bueno, ahí como me lo entregaban en archivo PDF, pues estaba bien, porque así yo lo podía observar. Pero algunos, en vez de enviarme el PDF, me enviaron el archivo .indd. Entonces, pues evidentemente no lo pude revisar igual. Así que, por favor, traten de revisar las instrucciones para que vean cómo se deben entregar los archivos, vean los videos para que sigan el proceso y puedan exportarlo correctamente y que puedan utilizar bien las herramientas del software. Entonces, esas primeras dos actividades sirvieron como para ir practicando con las herramientas. Vamos a hacer a continuación, bueno, en esta semana, una actividad que a lo mejor no van a necesitar usar InDesign para realizarla, pero es importante porque si tienen que tratar de analizar cuáles serían los materiales adecuados para cada tipo de letra y que puedan hacer un análisis de proyectos ya realizados, eh, donde se utilizó bien la tipografía según el material donde se coloca o donde se utilizó mal. Y para eso vamos a ver el día de hoy el tema 2.3, la tipografía y el sustrato. Voy a compartirles mi pantalla. Y bueno, este archivo PDF ustedes ya lo van a poder encontrar en la unidad 2, en la sección de archivos. Se llama así, tema 2.3, la tipografía y el sustrato. En este tema tenemos que reflexionar un poco acerca de el momento en el que elegimos el material en el cual vamos a aplicar nuestro diseño. A menudo no nos detenemos mucho a pensar en eso porque a veces utilizamos materiales por default, ¿no? Es muy común elegir el papel carta, el papel couché, el papel, las cartulinas opalinas, etcétera.
pero no siempre y no para todos los proyectos se utiliza ese tipo de materiales, sobre todo cuando hablamos de diseño editorial o diseño de productos, en donde la gama de materiales es amplísima, amplísima. Hoy en día la tecnología y las diferentes técnicas nos permiten poder acceder a diferentes materiales como papeles, cartulinas, cartones, plásticos, hules, metales, vidrio, arenas, cerámicas, piedras, etcétera. Hoy en día se puede imprimir en una gran cantidad de materiales, pero es importante tener presente que cada material tiene algunas características que pueden ser benéficas o que pueden perjudicar en la presentación de lo que nosotros estamos imprimiendo. Porque hay materiales como los plásticos que con el calor se contraen y entonces el texto se deforma, o porque hay también algunos plásticos no permiten que las tintas húmedas se sequen rápidamente, entonces si hay alguna manipulación del objeto impreso y todavía está fresco, pues se pueden manchar o las tipografías pequeñas no alcanzan a imprimirse bien y luego no se pueden leer, etcétera. Hay muchísimas razones por las cuales un material puede ser puede perjudicar el proyecto de impresión. Entonces, para eso hay que tratar de reflexionar un poco en este tema. Y bueno, vamos a concentrarnos en el caso de los proyectos editoriales impresos, pero eso podría también llevarse a cabo, considerarse también para la disciplina de impresión de productos, porque también en la impresión de productos se tiene que cuidar la elección del material para que la tipografía se pueda leer bien. En fin, primero, cuando elegimos un papel, debemos de pensar en una gran cantidad de criterios. Están entre el color del papel, el grosor, la textura, si tiene suficiente opacidad para que no se transparente por detrás, la durabilidad, etcétera. Entonces vamos a ir analizando cada uno de esos criterios para que podamos en un futuro elegir un papel o una cartulina, etcétera, de la manera adecuada. Primero, cuando nosotros estamos trabajando con un proyecto editorial, tenemos que reflexionar acerca de la amplitud de este proyecto, porque no es lo mismo elegir papel para una revista que para un libro, que para un folleto, para un catálogo, para un periódico, etcétera. Eh, Cuando elegimos un papel, muchas veces este viene ya también con una coloración. Hay papeles muy blancos, donde podemos imprimir con tintas negras y hace un contraste genial. Hay papeles un poco más azules, a lo mejor no es muy visible, pero sí hay papeles que tienen una carga de azul ligera y esto es de mucha utilidad en algunos proyectos, por ejemplo, en proyectos como catálogos de impresión de arte, el papel no es completamente blanco, a veces tiene un poquito de azul porque eso ayuda a que el contraste de las tipografías sea más refinado e incluso intensifica los colores de las obras que se imprimen en el papel, a diferencia del blanco. Entonces, ese tipo de papeles sirve para eso, para resaltar en ocasiones el color de las imágenes. A diferencia de elegir papel para la impresión de un proyecto editorial que tiene amplios textos, por ejemplo, los libros. En el caso de los libros, a menudo podremos encontrar, por ejemplo, para libros como estos, como las novelas, que el papel es un poco amarillo. No sé si se alcanza a observar allí. El papel no es completamente blanco y eso es porque se debe cuidar que la legibilidad no sea cansada. El papel blanco con el texto negro hace muy buen contraste para textos que son un poco menos amplios. Por ejemplo, este es un libro escolar. En los libros escolares, pues bien, se combina con el uso de imágenes, con textos cortos, porque la enseñanza tiene que ser muy gráfica. Entonces, en este caso, el papel blanco con el texto negro funciona muy bien, porque no son textos muy amplios y hacen un buen contraste, lo cual es importante sobre todo para niños que a lo mejor tienen alguna debilidad visual. Pero en el caso de las novelas como estas, que son todo texto, que no tienen casi nada de gráficos, eh, aquí debe de cuidar que la lectura no sea cansada y por eso eligen el papel amarillo con la tipografía negra.
Entonces hay que ser cuidadosos allí con la tonalidad. Algunas marcas de papel tienen tonalidades ya predefinidas para algunos tipos de papel. Entonces es importante también ir conociendo cómo va siendo el papel Bond en una u otra marca, el papel Kuchev en una u otra marca. Y entonces eso les ayudará a hacer una buena elección. Hay que recordar que la tonalidad también, en la tonalidad también se debe de considerar algunas problemáticas. Por ejemplo, eh, hay enfermedades en donde el ojo no alcanza a identificar bien las tipografías, sobre todo las que son pequeñas y que tienen poquita separación entre las líneas. Y en el caso del papel blanco con el color negro de la tinta del texto, pues se intensifica esa falta de identificación de los textos, se siente como que hasta brincan. Entonces, a lo mejor si queremos dirigir una publicación a un público más amplio, en vez de elegir el papel blanco, tendríamos que elegir un papel amarillo que ayuda a que el ojo pueda descansar. Entonces, hay que tener esas consideraciones. Vamos al siguiente tema. Otro de los factores que debemos de cuidar es la opacidad. En el caso de la opacidad, se refiere a qué tan transparente es la hoja o qué tanto impide que lo que esté impreso por detrás se alcance a leer. Eh, Hay algunos libros de texto, sobre todo en los escolares, en donde no se cuida mucho la opacidad, lo cual pues no está muy bien porque pues los niños deben de poder leer sin problemas de transparencia, pero bueno, a veces los libros de texto son muy baratos, por eso se eligen papeles que son que son menos opacos, y eso puede ser un terrible estorbo. En el caso de algunos libros que son más comerciales, pues a menudo se debe de elegir papeles que sean muy opacos para que no haya problemas de transparencia, sobre todo si se utilizan para imprimir imágenes muy cargadas de color. Por ejemplo, en este libro hay imágenes que ocupan todo el espacio, como estas, y que si la hoja no fuera suficientemente opaca, se transparentarían con la imagen que está por detrás, lo cual lo haría muy confuso. Vean, todos son mapas. Entonces, cuando nosotros elegimos un papel para cierto proyecto, tenemos que preguntarnos si tenemos que elegir un papel muy opaco para evitar que las ilustraciones se transparenten. Evidentemente, para que sea más opaco, debe de ser más grueso y los papeles más gruesos son más caros que los más delgados. Entonces, tenemos que ir resolviendo allí qué cantidad tenemos de presupuesto para poder elegir un papel suficientemente opaco, o si para privilegiar el presupuesto tendríamos que elegir un papel muy delgado, y no afectaría a la impresión de textos o de las imágenes. Esas son cuestiones que también tenemos que considerar. Perdón, tenía aquí un zancudo. Otra de las características que debemos de cuidar es el tacto. El tacto de papel se refiere a la textura de este. Y pues como hay una amplia cantidad de papeles diferentes, también hay una amplia cantidad de tactos. Hay papeles que son cálidos o fríos. Evidentemente un papel poroso como el papel Bond es un papel más cálido que, por ejemplo, una cartulina como el cromacote, que está, que es como estucada, o sea, brillosa. Entonces, evidentemente, el papel se siente calientito, el papel bond, mientras que algunas cartulinas se sienten frías. Hay papeles que son suaves y otros que son rugosos, como el papel, como la cartulina opalina, que se siente muy suave al tacto, en comparación con el papel amate, que es un papel artesanal que se siente muy rugoso. O hay papeles blandos como el cuché de 75 gramos que se utiliza para los folletos que se reparten en las calles, o papeles rígidos como el cuché de 300 gramos que se utiliza para pastas de libros, o papeles gruesos y delgados. Eh, Hay una amplia variedad de papeles según características
grosor y de la sensación que producen al tacto. Este tipo de criterio hay que considerarlo porque dependiendo de la sensación que el papel genera al tacto, va a ser la interpretación que nosotros le damos a la pieza. Es importante que algunos papeles tengan una sensación pues más cuidada para que no se rompa la experiencia del producto que estamos hojeando. Por ejemplo, hay un catálogo que elabora La Sevillana. Aquí en Tampico, La Sevillana se dedica a vender vinos y artículos de alimentos de lujo como jamones, nueces, ultramarinos, etcétera. Entonces, ese tipo de negocio requiere de productos editoriales que estén acorde con la calidad de los productos que se venden. Por eso La Sevillana hace cada año un catálogo que envía a sus clientes más frecuentes en donde muestra los diferentes productos que están en ofertas o que van a ofrecer el próximo año. El catálogo se imprime con una cartulina Kouché muy blanca, de 300 gramos en las pastas y como de 150 gramos en las hojas interiores. O sea, son hojas muy gruesas. Cuando lo hojean, da una sensación de que es un producto caro porque la calidad del papel es muy buena. Además, la cartulina con la que se imprime es mate, o sea que no brilla. Un producto editorial que se imprime con un papel mate se ve mucho más refinado que un producto que se imprime con una cartulina brillante. Si se le quieren dar brillos a la cartulina, lo que se hace es imprimírsele encima un barniz transparente brillante. Entonces, en ocasiones, la portada del catálogo tiene una botella, todo es mate y solamente la botella recibe el brillo del barniz y se ve muy elegante. Entonces, ese tipo de cuidados son los que se deben mantener para que el producto editorial corresponda con el tipo de negocio que lo está compartiendo. A diferencia de, por ejemplo, el catálogo de ofertas de Coppel. Ese catálogo, que es como un periódico, tiene hojas muy delgadas. eh, es un papel está en, ¿cómo decirlo? Es un papel protegido porque como tiene un poco de fibras plásticas y además es un papel horneado en calor, es resistente. Entonces las personas que lo van repartiendo por las calles están manipulando un material muy delgado, pero que es resistente y por eso aguanta. Por ejemplo, si está lloviendo un poco o si hay que dejarlo en la reja de una casa, que el viento, el polvo y la lluvia no lo dañen demasiado o que la tinta no se corra. Entonces hay que ir analizando cuáles van a ser los usos que se le van a dar a los materiales editoriales para poder elegir el papel que sea adecuado para ellos. ¿Ok? Si nosotros eligiéramos un papel muy delgado para el catálogo de La Sevillana, pues muy probablemente las personas que lo recibirían no le prestarían mucha atención porque pensarían que es un catálogo de un negocio barato, al cual no le van a comprar. Esas personas prefieren comprar en negocios caros porque ellos apuestan por la calidad de los productos. Entonces, hay que ser muy consciente de la impresión que vamos a dar con nuestro producto editorial dependiendo del papel que nosotros generamos. Otra de las razones por las cuales hay que cuidar también las texturas del papel es para generar connotaciones respecto de lo que nosotros estamos colocando en él. A lo mejor un papel, un folleto de un desarrollo habitacional que se construye a la orilla de la playa, por ejemplo, como Belamar, aquí en Tampico, requiere un folleto que muestre sus casas o sus departamentos con algo que dé referencia a ese lugar. Hay unos folletos de Belamar que se han impreso con papeles artesanales como este. Este papel de aquí es un poco como el Fabriano, que es un poco rugosito, con mucho algodón de color blanco y da la apariencia como el coral o como la arena, etcétera. Entonces, ha sido adecuado la utilización de este tipo de cartulinas para hacer los folletos de Belamar, porque bueno, es un fraccionamiento de playa.
en comparación con el de al lado, que es un poco más beige. Por ejemplo, este tipo de papel se utilizaría más, por ejemplo, para una exposición de artesanía mexicana, o a lo mejor para presentar en una galería, una exposición de pinturas que tengan referencias con lo rural, etcétera, porque el papel es beige, es más artesanal, es más irregular, entonces sí genera un poco más connotaciones relacionadas con esos otros temas. Entonces, la elección del papel por su textura es importante porque cierta textura, cierto color, cierto brillo, cierto sensación al tacto, sí va a generar connotaciones referentes a uno u otro tema. Entonces, el siguiente tema son las imágenes. En los productos editoriales a menudo se imprimen imágenes o tablas, gráficos, etcétera. Y si no cuidamos el aspecto que el papel, la textura del papel va a dar en la imagen puede ser un grave error. Por ejemplo, estas imágenes de papel que yo estaba mostrándoles ahorita, los utilicé para hacer aquí un ejemplo. Este papel beige, pues evidentemente va a ser muy invasivo. Si yo coloco una imagen encima del papel, si lo imprimo con alguna técnica de impresión que lo permita, porque no todas las máquinas permiten meter papeles de este tipo, muy probablemente el color del papel va a afectar la imagen, como ven aquí. La imagen de por sí ya era un poco oscura por la iluminación, pero colocándola encima del papel, la textura del papel sobresale. Puede ser útil para algunos temas, por ejemplo aquí, ¿no? Que yo estoy colocando fotografías de la imaginería mexicana y las tradiciones. Pero, por ejemplo, en la versión de la derecha, que es un papel parecido al que utilizamos para pintar acuarelas, pues bueno, yo coloqué algunas imágenes de acuarelas sobre el papel y parece que fueron pintadas sobre este. Entonces, y esto sería muy útil, por ejemplo, para un libro donde se van a mostrar el trabajo de acuarela de algún artista. Entonces, hay que tener cierta sensibilidad de qué imágenes se pueden integrar con qué papeles y donde no va a afectar, o que al contrario va a ser benéfico para poder hacer esas mezclas. Por eso debemos de conocer muy bien el contenido que vamos a trabajar de manera editorial y debemos de conocer también muy bien las características del papel con el que vamos a trabajar y si las técnicas de impresión permiten que se pueda usar. Otra de las características que debemos de cuidar es el texto, porque hay textos que a lo mejor son muy delgados y que si los vamos a imprimir con una técnica húmeda, por ejemplo, el offset tradicional, y lo imprimimos en un papel que sea como muy estucado, pues va a ser un problema, porque a lo mejor no se va a absorber con facilidad. Un texto muy delgado, con una técnica húmeda, pues a lo mejor requiere imprimirse en un papel más poroso o como la opalina, para que pueda sellarse bien en el papel y absorberse con facilidad, sobre todo en un ambiente como Tampico, que es muy húmedo y muy cálido. Aquí se cuesta más trabajo imprimir sobre papeles brillantes con técnicas húmedas. En cambio, hay textos muy gruesos que si los imprimimos en papeles muy porosos como el del periódico, que es papel estraza, pues muy probablemente no se van a secar fácilmente o la ganancia de punto del texto va a hacer que los textos se corran hacia los extremos y crezcan un poco más y que se vayan encimando unos con otros. Entonces debemos de entender también cuáles son los riesgos de elegir ciertas tipografías, eh, y también de elegir ciertos papeles. Papeles como estos que son artesanales, son muy porosos. Entonces, si imprimimos con técnicas húmedas, los textos van a correr hacia los lados. Por eso aquí a lo mejor sí conviene elegir textos que sean medium o que sean normal o que sean light para que no haya un problema de
invasión de tinta hacia los extremos. Otra de las situaciones que debemos de cuidar es que si elegimos un texto muy grueso sobre un papel que es muy delgado, muy probablemente se va a transparentar con lo de atrás. Así que debemos de ser cuidadosos también en ello. Y por último, el último criterio que debemos considerar es la vida útil. Hay papeles que envejecen muy rápido. Por ejemplo, los papeles delgados que se utilizan para los libros de texto gratuitos. Esos son papeles muy baratos en muchas ocasiones. O el papel periódico también envejece rapidísimo. Eh, ese tipo de papeles, bueno, porque bueno, en el caso de los libros de texto gratuito, porque están buscando la economía, están tratando de imprimir en grandes cantidades de volúmenes sin que les cueste mucho. En el caso de los periódicos es porque es un material que va a durar, no sé, a lo mejor un día, 2 días, una semana a lo más, y de ahí en adelante el periódico se va a utilizar para conos o para limpiarse los pies, para limpiar vidrios, etcétera. Entonces no importa si la calidad del papel no es muy buena, lo que importa es nada más imprimirlo un día y que dure una semana. Pero hay papeles que deben de durar mucho, por ejemplo, los libros de consulta como este. Esta es una información que puede servir para muchos años, entonces por eso se imprime con un papel que debe de tener más dureza. Además lo van a manipular niños, muy probablemente lo van a rayar con lápices, plumones o lo van a recortar para pegar en otras tareas. Muy durables. Hay papeles que nacen para ser durables, como las cartulinas, que además se utilizan para poder hacer las pastas de los libros. O hay papeles que deben de durar años, porque en el caso de los libros que se comparten de una persona a otra, y muchas veces los libros duran 10 años, 15 años, 20 años, pues entonces debe de cuidarse que la manufactura del libro sea firme y sea resistente y que permita proteger la calidad de las hojas. Entonces, en esos casos, el papel debe de cuidarse para que, la elección del papel debe de cuidarse para que sea muy duradera. Entonces usted no se diga para los materiales que se utilizan en empaques. En esos casos, pues sí, evidentemente tiene que aguantar la manipulación, el acomodo en un anaquel, la humedad del ambiente, el polvo, las rasgaduras, etcétera. Entonces, cuando elegimos un papel, debemos de pensar en todas las maneras en las que el producto editorial se va a manipular para que siempre trate de mantenerse en la mejor de la calidad para quien lo va a empezar a hojear. ¿Ok? Entonces, esos son los criterios que debemos de cuidar cuando elegimos un papel. Y con base en eso, vamos a hacer la actividad de esta semana. Este archivo de las instrucciones de la actividad ya está publicado en Teams. Les voy a compartir mi pantalla para que lo platiquemos un momento. La actividad se llama Infografía de tipografía y sustratos. Y en esta ustedes van a poder trabajarla en equipos de 2 a 3 personas. Van a platicar entre ustedes en el salón de clases y van a conversar acerca de los criterios que estuvimos ahorita manejando en la exposición. Y van a recordar algunos ejemplos de productos impresos como revistas, folletos, periódicos, libros, incluso etiquetas o empaques, donde la elección del papel o la cartulina o el plástico o el material que sea haya sido buena o haya sido mala y que haya dado pues a lo mejor una mala calidad a la interpretación de los textos y las imágenes que se imprimen. Van a conseguir el producto. Bueno, lo ideal sería que ya lo tuvieran en su casa, ¿no? Una revista, un libro, un folleto, un periódico, etcétera. No tanto que lo tengan que comprar. Y le van a tomar fotos o lo van a escanear. Si le van a tomar fotos, cuiden que las fotos estén bien iluminadas y que estén bien enfocadas para poder ver con claridad el producto, ver sus detalles. Presentación, el formato que ustedes consideren mejor. Entonces, en ese documento
los 2 o 3 integrantes del equipo van a colocar sus fotos y cada integrante va a analizar el producto que haya elegido para el trabajo, ¿ok? Y van a elegirlo con base en los siguientes criterios y preguntas. Primero, la elección del material. Se van a preguntar si el sustrato que eligió el impresor o el diseñador fue el adecuado para el tipo de producto que se imprimió, si sus características técnicas permiten una buena calidad en la impresión y si su aspecto final es atractivo. Hay productos que evidentemente, como son productos caros o tratan de comunicar una imagen de lujo, pues se cuidó mucho la calidad del papel o la calidad del material. Y hay productos que definitivamente están muy mal cuidados y la calidad de los materiales que eligen para la impresión dejan mucho que desear porque además se daña el aspecto. Entonces ustedes van a elegir uno u otro para poder hacer su análisis. Otro va a ser la tonalidad. El color del material es adecuado para la lectura, se lee con claridad y sin cansancio gracias al color de fondo. Hay algunos materiales que incluso son metálicos porque se trata de dar la sensación de lujo y que a lo mejor encima de un plata metálico imprimen con no se lee. Y hay productos que aparecen así. En cambio, hay otros como los chocolates que eligen a lo mejor una tonalidad dorada e imprimen con color café muy oscuro encima y eso se lee muy bien. Hay materiales que son transparentes, de plástico y que pues evidentemente hay un problema para la legibilidad. Entonces, el siguiente criterio va a ser la opacidad. En este caso, lo que se va a analizar es si los textos o gráficos que se encuentran en el reverso se transparentan en el frente. Y hay muchos materiales de libros, revistas que así les pasa. Y hay otros materiales que en donde son mucho más gruesos y no hay ningún problema. Entonces ustedes tendrán que observar eso. Si hay algo que estorba la lectura debido a que el material es transparente. Por ejemplo, hay algunos productos de alimentos que tratan de dejar una ventana para ver el alimento por detrás, como los cacahuates o algo así, y que le imprimen encima texto y no se alcanza a entender bien porque los cacahuates pues tienen cierta textura y el texto no tiene una buena base de color blanco para poder hacer contraste. Otro de los criterios es el tacto. ¿Cómo se siente el material al tocarlo? ¿Es frío o es cálido? ¿Es suave o es rugoso? ¿Es blando o es rígido? ¿Es grueso o es delgado? Y si la sensación que produce corresponde con el tipo de producto que se presenta. Hay productos que son muy baratos, entonces, pues la calidad del material, pues a lo mejor no importa mucho, ¿no? Pero hay productos que son muy caros y que tan solo en la sensación de tocarlo, pues da cierta satisfacción. Entonces, hay que observar si el tacto corresponde con el producto que se presenta. Otro de los criterios que hay que analizar son las imágenes. Si el tipo de sustrato o de material permitió una adecuada impresión de las imágenes o si estorban a la visibilidad o le favorece. Aquí tendrán ustedes que analizar si las imágenes se ven bien sobre este material ya impresas. Y el siguiente criterio es el texto. Si el tipo de sustrato permite la lectura del texto. Si la impresión del texto se logró sin problemas y se observan los detalles de las letras. Allí observen, por ejemplo, también los productos que imprimen textos pequeños. En muchas ocasiones el texto pequeño sobre un producto irregular es una pesadilla. Entonces deben de cuidarse las impresiones a través de una etiqueta que después se pega en el material. Entonces, bueno, ahí ustedes tendrán que definir si se hizo de la manera correcta. Por último, el criterio de vida útil. Si el sustrato permite una longevidad del producto adecuada. Si está envejeciendo antes de terminar su vida útil. Entonces, de esa manera, ustedes deben observar si se hizo una buena elección del material y si está envejeciendo de la manera correcta para el producto que está mostrando. En esta tarea se van a calificar 3 criterios. Bueno, antes de eso, una vez que el equipo haya terminado su documento, pueden exportarlo en PDF o copiar el link de compartir y publicarlo en la tarea de Teams. Todos los integrantes del equipo deben entregarlo, no lo debe entregar nada más uno, lo deben entregar todos. Y entonces lo que se van a calificar es el criterio de producto, fotografía y análisis. Primero, en producto,
Si seleccionan productos que son viables y relevantes para el análisis. Si seleccionan a lo mejor un producto pequeñito donde no pueden analizar todos los criterios, pues a lo mejor no va a ser una buena idea. Procuren elegir un producto, ya sea editorial o de empaque, en donde ustedes sí puedan analizar todos estos criterios para que sea un análisis completo. Esto por 30 puntos. En la fotografía, que escaneen los productos o que tomen las fotografías bien iluminadas y enfocadas para poder observar bien y con claridad los detalles del producto. Esto por 20 puntos. Y en el análisis, que analicen todos los criterios indicados para determinar si la elección del sustrato fue la adecuada en el producto. Esto por 50 puntos. Es el criterio más importante de todos. Entonces, pues bueno, esto es una actividad colaborativa. Procuren no hacerla individual. De preferencia no la hagan individual, hagan en equipo. Y entonces, si tienen alguna duda acerca del producto que están eligiendo, bueno, pueden preguntarme a través del chat o a través de correo y estaré pendiente de lo que me escriban, ¿ok? Recuerden seguir las instrucciones, sobre todo cuando sean actividades que involucren el uso del software para que puedan hacerlas de la manera correcta. Y si tienen dudas de cómo hacerlo, please escríbanme para poder ayudarlos y darles una asesoría. Por el momento sería todo. Espero que estén muy bien y que sigamos en contacto. Hasta pronto.